Bienvenidos nuevamente a este su curso de Derecho Procesal Civil 2, Procedimiento Civil Ordinario, continuando con esta serie de videos inherentes a aspectos probatorios. El día de hoy vamos a hablar sobre la promoción, oposición, admisión, evacuación e impugnación de la prueba judicial. Como siempre para ustedes, están en presencia de su facilitadora, la profesora Judith Astorga. Hay que reseñar que para hablar de la promoción de pruebas, primeramente debemos de partir de hacer mención a su definición. Debemos establecer que la promoción de pruebas se entiende como el acto procesal mediante el cual las partes hacen la proposición y presentación de las pruebas. Cuando nosotros hablamos de este concepto, aun siendo un acto procesal, observamos dos definiciones altamente características. Una es el término proposición y el otro es el término presentación. Cuando hablamos del término proposición, el mismo se entiende en el hecho de que la parte se limita a indicar un posible medio con la exigencia al juez que lo admita y decrete y se proceda a la práctica. Cuestión incluso válida cuando la prueba es oficiosa, pues el decreto de ordenación lleva implícito la proposición. ¿Qué significa esto? Es ese cúmulo de pruebas que nacen en el proceso y que bajo la anuencia o autorización del juez para que lo admita, lo decrete y proceda a su práctica, él mismo se va a generar o va a dar nacimiento. Tenemos ejemplos de tipos de pruebas características, como es el caso de las pruebas testimoniales, las posiciones juradas o más aún el aspecto de las inspecciones judiciales. En lo que corresponde a la presentación, como aspecto característico, es la misma que se enmarca cuando la parte interesada aduce el medio y el juez se limita a admitirlo. En este caso hay simultaneidad entre proposición y presentación. Tenemos que señalar que cuando ya estemos en presencia de la presentación, la proposición lógicamente va a estar inherente o intrínseca. ¿Esto qué significa? Que sencillamente cuando hacemos la presentación de un instrumento, sea público, privado, de naturaleza administrativa, por ejemplo, y el mismo es solicitado que sea incluido dentro del expediente, se está haciendo tanto la proposición como la presentación. Hay que considerar que para que se lleve a cabo la promoción de pruebas se deben de cumplir condiciones. Se deben de cumplir condiciones de naturaleza intrínsecas y condiciones de naturaleza extrínsecas. Cuando hablamos de condiciones de naturaleza intrínsecas, debemos de partir de la idea de que tiene que haber una legitimación de la parte que como tal propone o presenta la prueba. Tiene que haber la competencia del tribunal y tiene que haber una debida capacidad. Y en el caso de las condiciones extrínsecas se toman en cuenta el modo, es decir, cómo se va a hacer la presentación o la proposición de la prueba, el tiempo que tiene que ser en el lapso, respetando este principio que es la preclusión, y el lugar que tiene que coincidir con el tribunal que a razón de territorio sea pues el tribunal competente de la causa. Debe reseñarse que existen excepciones a la promoción de la prueba. Porque, ¿qué pasa? En la práctica se ha vendido la idea o la imagen de que la promoción de prueba solamente es inherente al tema fundamental de este lapso probatorio que se presenta en el procedimiento civil ordinario. Y como hemos observado en cápsulas anteriores, encontramos de que existen otras actuaciones de naturaleza procesal que pueden establecer o pueden estipular el nacimiento de la presentación de la demanda, de que el nacimiento de la presentación de la prueba no siendo específicamente en este lapso de promoción de prueba. Por ejemplo, tenemos que señalar que con la presentación de la demanda, generalmente el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil es muy enfático en señalar de que sería o es esencial para el impulso del proceso la presentación de un instrumento fundamental. ¿Ok? Tenemos también el caso de cuando se solicitan las medidas cautelares, recordando que para poder establecer la existencia del fomus bonus iuris, el periculum in mora o el periculum in danni, en caso de que estemos en presencia de medidas cautelares innominadas, se tiene que presentar elementos de convicción o elementos probatorios que permitan fundamentar la aprobación o la necesidad de acordar la respectiva medida. Y en el procedimiento de cuestiones previas, que como ya también estudiamos en cápsulas anteriores, existen etapas bastante importantes en materia de subsanación, rechazo u oposición de las cuestiones previas, donde es muy notorio la existencia de la presentación de estos elementos de convicción. Debe reseñarse que aunque tenemos la promoción de pruebas, después de haber concluido el lapso de los 15 días de despacho, que lógicamente nos da el Código de Procedimiento Civil, existe un lapso de oposición. ¿Qué pasa?
¿Por qué tenemos un lapso de oposición? Bueno, yo creo que la ley adjetiva es muy clara, y en este caso la ley adjetiva de materia privada o materia civil es muy clara, al señalarnos de que existe la necesidad de convenir en algunos hechos. Porque si ambas partes, tanto parte demandada como parte demandante, dicen, sí, nosotros estuvimos en tales actuaciones, creo que presentaría para tanto la parte demandante como la parte demandada un desgaste procesal, un tiempo que se está perdiendo, actuaciones que vulneran el principio de concentración del proceso, así como de economía procesal, el hecho de tratar de dar comprobación a algo que ambas partes están aceptando como cierto. Entonces, si las partes convienen en algunos hechos, no es necesario que sean objeto de prueba y en este lapso de oposición se puede hacer la respectiva aclaratoria. A su vez, se tiene que establecer de que puede también existir no solamente pues un acuerdo mutuo de las partes en reconocer ciertos hechos como ciertos, es la oportunidad de que se pueden oponer a la presentación de pruebas ilegales e impertinentes, conceptos que ya también hemos estudiado previamente y que se tienen que señalar que si en el lapso de los 3 días siguientes, hábiles contados a partir de la terminación de los 15 días de despacho de promoción de pruebas, los mismos no se presenta la respectiva oposición, no se tiene que, sin lugar a dudas, ya es declarada extemporánea porque precluyó el lapso para la presentación de dicha oposición. ¿Cuál es la finalidad de la oposición? Bueno, la doctrina creo que ha sido muy clara en reseñar que la necesidad de la oposición, de la promoción de la prueba, es una figura que es preventiva, que lo que busca en todo momento es evitar el desgaste procesal en hacer actuaciones que son inútiles, en hacer actuaciones que, sin lugar a dudas, lo que van a crear son dilaciones en el proceso, cuando con esto se puede hacer una subsanación importante de esas pruebas que no es necesario trabajar por parte de la sede jurisdiccional ni de las partes mismas. Hay que reseñar que cuando hablamos de la admisión de la prueba, así aunado a que el juez, después de haber sencillamente promovido el lapso de promoción de pruebas, tenemos que el juez providenciará, es decir, trabajará el expediente dentro del lapso de 3 días, admitiendo las pruebas o desechando. Y del auto de admisión y de la oposición, en el caso que lo hubiera, hay apelación a un solo efecto. O sea, ¿qué significa esto? Que aún admitiendo o desechando la prueba del respectivo acto solamente va a haber apelación a un solo efecto, es decir, va a ser un efecto de naturaleza devolutivo más no un efecto de naturaleza suspensivo, es decir, no hay paralización del proceso. Hay que señalar que la admisión de la prueba tiene unos requisitos, requisitos de naturaleza intrínseca o requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Sobre los requisitos intrínsecos hay que señalar primeramente la utilidad del medio, es decir, realmente ese tipo probatorio, ese elemento de convicción, sí va a conseguir los fines de dar veracidad a las pretensiones o excepciones presentadas por los litigantes. La pertinencia del hecho, realmente ese elemento probatorio es pertinente para la demostración del hecho generador de la controversia. La licitud del medio, el modo bajo el cual fue obtenido el medio de prueba realmente no vulnera derechos fundamentales. Y la formalidad exigida. Realmente el medio cumple con base a las formalidades exigidas y establecidas en la norma adjetiva. Todos estos son requisitos que tienen que ser tomados y valorados por el juez al momento de hacer la respectiva admisión de la prueba como requisitos intrínsecos. Y en materia de requisitos extrínsecos tenemos que establecer la oportunidad procesal. Tenemos 3 días para propiamente hacer la debida admisión, la legitimación del proponente, es decir, si existe una verdadera legitimidad del proponente para presentar esa respectiva prueba y la competencia del funcionario, que en este caso sería demostrar la naturaleza del tribunal de la causa, que es el que va a decidir la admisión o el desecho de la prueba. Debe reseñarse que sobre la evacuación de la prueba, que también es otro tema ampliamente importante reseñar en esta cápsula jurídica en materia del procedimiento probatorio, encontramos de que la evacuación de prueba debe entenderse como el equivalente al concepto práctica de la prueba. En este sentido, ¿qué podría ser la práctica de la prueba? Bueno, básicamente, pues, en opinión propia, la práctica de la prueba son los actos procesales para que los diversos medios concretos aducidos o decretados de oficio se ejecutan en el proceso. ¿Qué significa esto? Encontramos que existe una proposición de una prueba,
pero la materialización de la prueba se ve desarrollada en el lapso en la etapa de la evacuación o de la práctica de la prueba. Hay que señalar de que existen dos aspectos fundamentales y hay que dejar claro dos conceptos. Uno es el concepto de la recepción de la prueba y el otro es el concepto de la práctica de la prueba. Cuando nosotros hablamos de la recepción de la prueba, estamos hablando más que todo de las pruebas instrumentales que por su naturaleza, sean públicas, privadas reconocidas o administrativas, son agregadas al expediente. ¿Esto qué significa? Que con la proposición se hace la respectiva presentación de la misma, es decir, es la recepción. Cosa totalmente contraria a la práctica de la prueba, porque en dicha práctica se va a formar el medio probatorio, posiciones juradas, prueba testimonial, experticias, la más típica de todas, como es las inspecciones judiciales, nacen dentro del proceso, se forman dentro del proceso y es necesaria cumplir con una especie de formalidades, porque en el lapso de evacuación es que las mismas van a ser materializables. ¿Qué requisitos tiene la evacuación de la prueba? Bueno, también tenemos que la evacuación de la prueba tiene requisitos de naturaleza intrínseca y naturaleza extrínseca. Cuando nosotros hablamos de los requisitos intrínsecos, tiene que haber una licitud de la prueba, es decir, que la prueba tiene que ser enmarcada dentro del ámbito de la ley, tiene que haber una debida formalidad adecuada, cumplir con aquellas formalidades que la ley adjetiva establece y la posibilidad de realizar, que es algo que realmente pues en la práctica tenemos que dejar muy claro, porque no vamos a solicitar en un tribunal que queremos hacer una inspección judicial a la luna o queremos hacer una inspección judicial al centro de la Tierra, porque son cosas que son inviables. Tenemos que saber, que lógicamente vamos a traer pues de testimonial a un espíritu para que el espíritu hable dentro del proceso. No son cosas que son viables o tangibles que puedan dar una debida veracidad para la construcción de una prueba en el ámbito jurídico. En la perspectiva extrínseca encontramos lógicamente la admisión de la prueba, que la prueba para que pueda llegar a un efecto de ser evacuada tiene que ser admitida, la oportunidad procesal que se da dentro de los 30 días de despacho contados a partir que haya precluido el lapso de promoción de pruebas de 15, la competencia va a ser lógicamente del tribunal, en este caso de primera instancia que ha conocido también la promoción de pruebas. Aquí quiero hacer una acotación. En materia de lo que es el derecho procesal social, es decir, este nuevo derecho adjetivo que hemos observado que ha tenido su punto de origen o de nacimiento desde el año 2002 con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, nos hemos encontrado con escenarios un tanto particulares. En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se han creado en primera instancia dos figuras. Una figura de un juez de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución y una figura de un juez sencillamente de juicio. ¿Qué pasa pues en la práctica sobre todo? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque recordemos que en materia de lo que es el fuero atrayente, eso lo estudiaremos en cápsulas jurídicas mucho más adelante, nos encontramos con un escenario bastante particular, que es que en aquellos casos donde haya un niño, una niña o un adolescente, obviamente nos encontramos con estas figuras de que van a haber instituciones de naturaleza civil que van a hacer conocimiento de los tribunales de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por lo menos aquí la competencia de la prueba se parte, porque la prueba se promueve ante el juez de mediación, sustanciación y ejecución en un escrito de sustanciación y, bueno, un acto de sustanciación, y la prueba se evacúa por parte del juez de juicio. Entonces, ahí observamos dos aspectos altamente pues, importantes. Tenemos la legitimación, que lógicamente va a ser de este juez de instancia, que es único, porque en la parte civil solamente es un solo juez, un juez unipersonal, y si en caso dado ya se estableciera el uso de un tribunal asociado, ya este lógicamente no va a afectar la etapa de la evacuación de la prueba y lógicamente tenemos el tema del debido proceso, que es el que se tiene que garantizar a la luz del artículo 49. De establecerse que el lapso de evacuación de prueba sigue siendo 30 días destinados para la evacuación, 30 días de despacho, que el mismo inicia a través de la aparición en autos, hay que dejar esto muy claro, con la apertura del lapso de evacuación incluido en el auto, en el expediente, inicia pues el lapso de 30 días de despacho. Si no hubiera oposición de las partes, la admisión se llevará a cabo, a la admisión se llevará a cabo la promoción de pruebas, ya eso se sabe que va a llevar a la evacuación de las pruebas, y si se comisiona la práctica de la prueba, iniciará con la aparición en autos. ¿Qué significa esto? Que si existe una comisión, si existió
un término ultramarino, que ya también lo estudiamos en cápsulas previas, todo esto va a dilatar el hecho que inicie el lapso de evacuación de prueba. Pero si por el contrario todas estas cosas no se presentan, automáticamente precluya el lapso de promoción y no habiendo oposición, automáticamente se habrá la apertura de los 30 días contados a partir de la aparición en autos. Sobre la impugnación de la prueba también es muy necesario hablar porque ya habíamos estudiado previamente en láminas anteriores sobre la oposición de la prueba. Pero, ¿qué caracteriza o qué diferencia a la oposición de la prueba a la impugnación de la prueba? Bueno, la impugnación de la prueba surge de una situación fáctica que para el momento de la promoción no constaba en autos. Habían cosas que la parte o la contraparte, la parte contraria o la contraparte no conocía al momento que se hizo la promoción de la prueba o la evacuación de la misma. Es por eso de que en la práctica cuando queremos impugnar, hacemos uso de ese llamado procedimiento de tacha, que puede ser tacha de documentos, sobre todo de naturaleza pública, tacha de instrumentos privados y tacha de testigos. ¿Qué es lo que se va a observar en esta impugnación? ¿O cuáles son los 4 elementos a seguir o a determinar de la misma? La existencia de falsedad, la existencia de inexactitud, la existencia de ilegitimidad o la existencia de ilegalidad. Falsedad, por ejemplo, que la firma en el documento es falsa. Inexactitud, que hubo aspectos que fueron contradictorios. Ilegitimidad, que el actor o la persona que actuó, sea de testigo o dentro de la inclusión del documento o instrumento, no tenía la cualidad que decía tener, y la ilegalidad, que los mismos fueron obtenidos por medio de el uso del dolo, del error o de la violencia. Aspectos que pueden desnaturalizar y romper esta situación de que la prueba sea lícita. Bueno, esto fue lo que teníamos que discutir respecto a estas actuaciones en el procedimiento probatorio. En próximos capítulos entraremos a hablar de aspectos más prácticos en la parte probatoria, esperando que nos veamos en otra próxima cápsula jurídica. Se despide atentamente su facilitadora, la profesora Judith Astorreaga. Hasta la próxima.